Buenas tardes. A continuación se presentará una recopilación de los puntos más resaltantes de la Guerra Federal y del período pregomesista. La Guerra Federal de Venezuela, también conocida como la Guerra Larga o la Guerra de los 5 años, fue un enfrentamiento bélico considerado como uno de los más significativos de la historia de Venezuela, después de la Guerra de Independencia. Esta tuvo lugar entre los años 1859 y 1863. Durante esta guerra se enfrentaron dos bandos, los liberales, liderados principalmente por el general Ezequiel Zamora y por Juan Crisóstomo Falcón, y los conservadores, comandados principalmente por el general José Antonio Páez. Para ese entonces, Venezuela sufría las consecuencias de la crisis de 1858, un movimiento revolucionario en la década de los hermanos Monagas, causado por la acumulación de los abusos políticos y males sociales, los cuales dieron origen a una gran crisis económica, política y social. Por esta razón, Julián Castro se proclamó en contra de José Tadeo Monagas e inició su marcha hacia Caracas. Fue en este año que se formaron las masas de los bandoleros y campesinos rebeldes que abrieron paso a la Guerra Federal. Este conflicto bélico se caracterizó por las guerrillas que acontecieron en él, por lo que solo tuvo dos batallas importantes: la batalla de Santa Inés y la batalla de Coplé. La primera de ellas tuvo lugar el 10 de diciembre de 1859, bajo el gobierno del entonces presidente Manuel Felipe Tovar. En dicha batalla vencieron los federales, liderados por Ezequiel Zamora, quien perdió su vida poco más tarde en el asedio de San Carlos en el enero de 1860. Unos meses más tarde, aconteció la batalla de Coplé el 17 de febrero de 1860, saliendo victoriosos los conservadores. Al enfrentarse con esta derrota, Juan Crisóstomo Falcón, quien hizo el papel de Zamora cuando este falleció, dividió su ejército para ejecutar una guerra de guerrillas en distintas partes del país, mientras él buscaba apoyo en Colombia y otros países del Caribe. Dicha búsqueda resultó exitosa y le permitió a Falcón regresar a Venezuela en julio de 1861, en compañía de una intensa actividad militar. En ese momento se encontraba en la presidencia Pedro Gual, quien poco después fue derrocado por el bando paecista para ocupar su lugar José Antonio Páez y quedarse allí hasta finalizar la Guerra Federal. En el Tratado de Coche. En 1863, Juan Crisóstomo Falcón fue designado presidente provisional de la República. En ese mismo año, acabó con la pena de muerte, estableció la libertad de prensa, el voto universal para el poder ejecutivo y legislativo, entre otros. En 1864 fue elegido presidente constitucional de Venezuela, ratificado por el Congreso el 18 de junio de 1865. En 1868, Falcón fue derrocado a inicios de la Revolución Azul, causada principalmente por la situación económica, el desorden administrativo y su incapacidad de gobernar el país. Apenas sucedió esto, Guillermo Tell Villegas tomó la presidencia provisional, siendo precedido en 1869 por José Ruperto Monagas, quien no fue apoyado por la mayoría, ya que quiso prevalecer a los conservadores en el gobierno, hecho que provocó la oposición de grupos liberales comandados por Guzmán Blanco, quien aprovechó la ocasión para hacer grandes alianzas con la finalidad de provocar la Revolución de Abril, derrocar a Monagas y asumir la presidencia en 1870. El gobierno de Antonio Guzmán es conocido como el Septenio Regenerador de Venezuela. En este gobierno, Guzmán centralizó el poder político y económico, pacificó el país y dejó las finanzas en orden, estabilizó el sistema de la moneda, recuperó la economía del país por medio de la producción y el comercio exterior,
Desarrolló grandes estructuras, impulsó la instrucción primaria gratuita y obligatoria, entre muchas otras cosas. Una vez acabado el septenio de Guzmán Blanco en 1877, Francisco Linares Alcántara se ocupó de la presidencia en breve, ya que al año enfermó y murió en 1878. Al ocurrir esto, José Gregorio Valera se hizo con la presidencia, pero, al igual que el anterior, no duró mucho, ya que no fue capaz de derrotar a los que se alzaron contra él durante su gobierno y fue derrocado. En 1879, Antonio Guzmán Blanco vuelve a encargarse de la presidencia, quedándose esta vez por 5 años, caracterizados por ser dictatoriales y constitucionales a la vez. Durante este periodo, inició la construcción de varias vías de ferrocarriles, decretó el Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional en 1881 y fundó el primer banco comercial venezolano. Al culminar el quinquenio, Guzmán Blanco no quería seguir presidiendo, por lo que recomendó a Joaquín Crespo para que tomara su lugar, encargándose este de la presidencia. Crespo llevó una política liberal y favoreció la libertad de prensa. Una vez cumplido su periodo, entregó la presidencia a Guzmán Blanco, a quien se le pidió que volviera al país y tomara la presidencia una vez más en 1886. Desde el inicio de su periodo se recuperó la economía del país y una vez resuelto eso, dejó la presidencia en manos de Hermógenes López en 1887, quien aceptó el cargo hasta el 2 de junio de 1888. Durante su gobierno inauguró un ferrocarril y el cable submarino con Europa e hizo funcionar el servicio de luz eléctrica en Valencia. Una vez pasado su periodo presidencial, Juan Pablo Rojas Paul asumió la presidencia en 1888 para quedarse en el poder hasta 1890. Durante su periodo se creó la Academia Nacional de Historia, promovió la construcción de otras obras urbanas, entre otros. También enfrentó una rebelión de parte de Joaquín Crespo. Sin embargo, pudo manejarla bien y encarcelarlo. En 1890, Raimundo Andueza fue elegido presidente de la República para cumplir 2 años de mandato. Sin embargo, Andueza planeó alargar su periodo 2 años más, hecho que causó el levantamiento liderado por Crespo, conocido como la Revolución Legalista, en marzo de 1892, quedando expulsado del poder. En 1892, Joaquín Crespo se ocupó por segunda vez de la presidencia. Al inicio, solo se encargó del Poder Ejecutivo Nacional, el 7 de octubre de 1892, donde colocó una nueva constitución, cuyo artículo 63 establecía la votación directa y secreta, además de alargar los periodos presidenciales 4 años. En 1894 fue electo presidente de la República para cumplir con su cargo hasta el 20 de febrero de 1898. Durante su periodo tuvo un conflicto territorial británico que se resolvió con la Guayana mediante negociaciones. En 1897 apoyó la candidatura del general Ignacio Andrade, quien triunfó en las elecciones presidenciales, quedando a cargo de la presidencia para 1898. Andrade tuvo muchas dificultades durante ese año y al morir Joaquín Crespo se alzaron en contra de su gobierno, perdiendo el poder. En 1899 la presidencia quedó en manos de Cipriano Castro, quien asumió el periodo de 1899 a 1908. Castro tuvo que enfrentar el último conflicto militar del ciclo de guerras civiles del siglo XIX, conocido como la Revolución Libertadora.
Esta fue muy bien manejada por Juan Vicente Gómez, quien había sido asignado por Castro para que fuese comandante de las operaciones militares. En 1908, con la finalidad de someterse a una operación quirúrgica en Alemania, dejó el poder en manos de Gómez. El fin.